Muy buenos días. Acá estamos para seguir mirando la palabra de Dios y buscando que el Señor nos dirija en una mayor comprensión. Y trabajamos durante hoy 981 programas para la gloria de Dios, leyendo la Biblia, mirando, buscando desde nuestra humanidad, la de cada uno que estamos unidos en este programa, buscando que el Señor abra nuestros ojos para que la palabra de Dios deje de ser relatos sueltos, versículos sueltos, hablamos mucho de eso en el último programa, para que podamos tener una comprensión que mueva, por supuesto, desde el Espíritu Santo, a quien pedimos que guíe nuestra lectura de la Biblia, pero después el poner dentro de nuestra situación, nuestras prácticas de lectura, todo lo que hablamos en el último día acerca de la influencia cultural en este momento que se mira mucho rápidamente, que se pasa por los títulos y nada más. Y estamos necesitando profundidad en la comprensión y que el Señor nos vaya guiando y que como entendemos de la palabra se explica de un lado, desde el comienzo donde dice en Génesis 1:27 que Dios creó hombre y mujer, hasta el final del Apocalipsis que termina con ven Señor Jesús, de poder entender que hay un hilo eh, en, en todo esto que es lo que el Señor nos ha dejado para que entendamos su voluntad. La Biblia es revelación de Dios a personas que viven en este tiempo, con nuestra situación cultural, con toda la influencia que tenemos ahora, y tenemos que leer la Biblia y Dios nos da la iluminación y nosotros tenemos que entender cuáles son las situaciones que hacen que estamos hablando de leer textos sin contexto, sacándolos, mandándolos como versículos inspiradores, pero muchas veces perdemos de entender qué es lo que nos está diciendo justamente ese o esos versículos por perder el contexto, por separarlos, por sacarlos. Muy bien, hoy le pusimos de título Leer con el contexto. Y de los que en el último programa, que era texto sin contexto, llegamos a un punto, a un texto en el Evangelio de Juan, y me hizo pensar que sería interesante poder recorrer textos del Evangelio de Juan que son iluminadores, son maravillosos, pero que cuánto más nos dirían si no los sacáramos de su contexto, si los viéramos, si los conociéramos más profundamente. Y esto es conocido, no es desconocido, no es de algún profeta poco leído, no, esto es de lo más conocido de la Biblia, pero vamos a ver cómo buscándolos en todo su contexto nos puede iluminar más nuestra lectura y que la palabra de Dios viva y eficaz nos llegue. El versículo que me hizo pensar en esto es Juan 1:16, ¿eh? De ese magnífico prólogo que tenemos en el Evangelio de Juan. Y este versículo 16 dice, pensemos que lo sacamos, ¿no? Que lo ponemos ahí, lo mandamos. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Qué hermoso, tiene la palabra plenitud que nos gusta mucho, tiene la palabra gracia que en el Nuevo Testamento la tenemos rociada por todos los libros, las cartas, etcétera, etcétera. Pero este versículo 16 está en medio de este que se llama prólogo del Evangelio de Juan, que tiene 18 versículos y que para poder entender tenemos que leer todo el capítulo, para poder entender qué es lo que está
significando. Cuando Juan comenzó, a diferencia de los otros evangelistas han comenzado con la historia de Jesús. Y Juan, en cambio, que la mayoría de los estudiosos han considerado que se escribió por allá por el año 80 o más quizás, y que lo más probable de pensar es que Juan conociera los evangelios, o alguno por lo menos, para ver y descubrir todo lo que ellos no habían contado. Cuando hicimos el Evangelio de Juan mencionamos, pero vamos a ir ahora a nuestro tema, de leer versículos que especialmente tienen mucho contenido con su contexto. Recordemos que Juan empezó su evangelio diciendo: en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Esa palabra logos del griego, que tenía muchísimos significados, que el más común es palabra, que muchas traducciones directamente ponen palabra. En el principio ya existía la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y acá rápidamente entendemos porque dice, Él, a quien llama anteriormente la palabra, estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Dios mío, qué de contenido tiene este inicio del prólogo. 5 versículos llenos de significado. Por eso cuando leemos en el 16, de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, estaba de alguna manera sintetizando lo que dijo desde el principio, lo que dice Juan para presentar a Jesús, desde el principio, y la mayor revelación es: el verbo era Dios. Cuando habla de la plenitud, habla de la revelación de que Jesucristo era Dios. Y después en el 6 empieza a hablar de Juan el Bautista, porque es la conexión con esa presentación para que bajemos a la tierra, para encontrar a Jesús. Primero dice: vino un hombre llamado Juan, Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz. Y acá a Jesús ya lo ha mencionado como palabra y como luz. Juan no era esta luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. Y acá lo conectamos con nuestro versículo de hoy, que tenemos que encontrarle el contexto, porque todo eso de que era luz, de que era vida, de su plenitud, todos hemos recibido gracia sobre gracia. Y entonces acá ya se acerca al corazón de su evangelio, donde el apóstol Juan dice: vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron, pero a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre ni por deseos humanos, como nacen los hijos de Dios, ni por voluntad humana, nacen de Dios. Y ahí retoma en el capítulo 14 el tema inicial del verbo. El verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria. Acá aparece gloria. La gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Antes de unirlo con lo que sigue, encontré datos de los estudiosos. 36 veces dice la palabra vida Juan en su evangelio. Versículo 4, en él estaba la vida era la luz de los hombres. 36 veces va a usar ese concepto el evangelista Juan.
Y acá en el 14 tenemos la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y entonces, acá aparece de nuevo Juan el Bautista, que dio testimonio diciendo, este es aquel superior a mí que existía antes de yo. Por eso, ahora viene el versículo 16, de su plenitud, vida, verdad, todo es luz. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. La gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. No se puede leer este prólogo de 18 versículos rápidamente sin estar uniendo, atando y entendiendo. Y encontré el primer tema de contexto yendo al capítulo 3. Estoy segura que Juan, cuando fue a escribir el Evangelio, se dio cuenta y dijo, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas hablaron del encuentro de Jesús con Nicodemo. Por eso él lo puso en su capítulo 3. Ahora, fíjense la unidad, lo que da el contexto. No me voy todavía del prólogo. En el prólogo explica Juan que a los que creen en su nombre, 1:12, a los que creen, a los que lo recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios, no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y acá habla de nacimiento. ¿Y cómo empezó Jesús a conectar lo que tenía que decirle a ese maestro de la ley de los judíos que se animó a venir de noche, como Juan marca siempre cosas muy puntuales, a llegar a Jesús para hablar con él? Y le dijo, Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro. Sabemos, todos los maestros de la ley y los sacerdotes nadie creía eso. Pero Nicodemo se empezaba a entrar en su vida y en su mente el hecho de decir, sabemos, yo sé que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, y le habla de las señales. Todo lo que había podido recibir Nicodemo hasta ahí era de las señales. Y Jesús, ¿de qué manera, perdonen la palabra, ataca a Nicodemo en el buen sentido, de entrar en su interior y no le habla de las señales que él hacía ni del poder de Dios en él? Le dice, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y ahí tiene esa magnífica explicación a este hombre sabio que no podía entender cómo es eso de nacer de nuevo. Jesús le explica, le habla del espíritu y le dice del viento y todo eso. Y con ese trasfondo, cuando Jesús le dice en el versículo 3:12, si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Y ahí le dice, nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Y acá es la primera vez, creo entender, leyendo este contexto, la primera vez que le toca su entendimiento espiritual, hablando de el que descendió del cielo, o sea, de su divinidad. Y estamos en el 13. Y Jesús todavía, antes de llegar al corazón de lo que le quería decir, de abrir así el Evangelio, le recuerda un pasaje de Números donde los israelitas habían hecho enojar a Dios, le mandó serpientes que los picaran y después les hizo hacer algo a Moisés, que era todo un símbolo, que pusiera en un palo una serpiente de bronce y que el que mirara esa serpiente iba a ser sanado, y así fue.
Jesús se lo recuerda, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Esto se supone que era el comienzo de su ministerio. ¿Qué iba a saber? ¿Qué iba a saber Nicodemo? Aunque quizás nunca había pensado que Nicodemo, que estaba en el corazón del Sanedrín y de los importantes judíos del templo, ya se estaba hablando de matar a Jesús. Jesús le dijo eso. Así, de esa manera, con ese símbolo de aquel entonces en el libro de Números, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que en él crea, que crea en él, tenga vida eterna. Y ahí, después de todo esto, del capítulo 1 de Juan, de lo que Juan venía predicando, venía contando, y de la conversación lenta del nuevo nacimiento de Nicodemo, ahí le pudo decir, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Y el contexto sigue en todo lo que le dijo después. Y saben, le reprocho a Juan, el apóstol Juan, que no contó cómo terminó esta entrevista, que no contó si en ese momento Nicodemo entendió y aceptó a Jesucristo. Lo único que sabemos es lo que Juan mismo cuenta, como para decir, miren, les muestro dónde estaba Nicodemo. Cuando con el cuerpo muerto de Jesús, él va con 34 kilos de mirra y aloe, un compuesto perfumado impresionante para que en las vendas que le habían llevado las mujeres pongan eso sobre su cuerpo. Y me hizo pensar lo que no dice en ningún momento el Evangelio, porque nadie lo vio, o no sé, las mujeres que fueron primero. Cuando Jesús despertó resucitando y suponemos que cayeron las vendas, el cuerpo de Jesús tenía un perfume delicioso. Por lo que este Nicodemo del capítulo 3, creemos que sí, que había llegado a aceptar a Jesús y que había querido dar una muestra de su amor por el Maestro. Eso es leer Juan 3:16 con el contexto del capítulo 1 y con el contexto del capítulo 3. Bueno, ya vimos eso. Entonces, si hay versículos que están en el Evangelio de Juan, son aquellos que Jesús dijo, yo soy. Y que eran metáforas, porque Jesús no era ni agua, ni luz, ni pan, pero Jesús significaba todo eso. Y esos elementos daban luz al pueblo sencillo y no tan sencillo para que entendieran lo que él significaba. Hacemos un recorridito con estos textos que sirven para ponerlos, resaltarlos, maravillosos, pero necesitamos saber qué nos dice cada uno de esos. El primero en Juan 4, ese encuentro con la samaritana, ese encuentro en el cual esta mujer tan sencilla y tan religiosa en lo suyo y tan pecadora en lo suyo, según lo que Jesús le dijo, ella puede llegar a decir, sé que viene el Mesías al que llaman el Cristo, ¿sí? Y a ella, la primera a quien Jesús le dijo, ese soy yo, el que habla contigo. Ahí aparece la unión de Mesías, que era un adjetivo, no era un nombre. Y Cristo, la palabra griega referida a Mesías, era el nombre con el cual le quedó a Jesús. Esa frase, ese primer yo soy de Jesús tiene sentido con todo este relato de lo que significaba esa mujer samaritana en un pozo de los samaritanos. Jesús atravesaba Samaria sin ningún problema y los judíos no querían ir por ahí. Pero ella dejó la luz del el Señor dejó la luz del Evangelio allí, en ese lugar.
El capítulo donde tenemos otro, en el capítulo 6, donde uno de los pocos relatos repetidos en todos los evangelios, la multiplicación de los panes y de los peces. ¿Qué pasó? Todo lo que significó la controversia, las enseñanzas equivocadas con respecto a Jesús multiplicando pan y dándole un significado y mostrando su poder. En Juan 6, sí, 35, cuando le fueron a decir, Señor, danos siempre de este pan, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Pero ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Todos los que el Padre me da vendrán a mí, y el que a mí viene, no lo rechazo. Y en todo el contexto que le dio a ese yo soy el pan de vida, y a tratar de iluminar a la gente que encontraba un maestro que venía y les daba pan en cantidades impresionantes. Y Juan, el evangelista Juan, el apóstol Juan, tuvo la gracia de entender que tenía que extender y contar estos discursos maravillosos que Dios daba, que Jesús daba a partir de un yo soy el pan de vida. Y después ampliaba y hablaba y les enseñaba. Capítulo 7, Jesús en la fiesta de los tabernáculos, cuando se paró y dijo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Y Juan aclara, con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado y Juan contó esto mucho después de Pentecostés. Estamos en esa línea. Jesús el pan de vida, Jesús el agua de vida, pero es importante que veamos. Jesús estaba en Jerusalén, era al comienzo, estamos en el versículo 7. Varias veces en su ministerio de 3 años, Jesús fue a Jerusalén y dejó ahí una luz de su predicación. Y ahí en medio de todo el revuelo de quién era, qué quería, qué hacía, por qué hacía esos milagros, Jesús les ofreció tener sed. El que tenga sed, primero había que tener sed. Venga a mí y beba. Los que creían que sabían todo no iban a poder llegar. Capítulo 8. En capítulo 8 tenemos otro relato maravilloso, la mujer encontrada en pecado y los hombres, los perfectos que fueron a condenarla. Y ese encuentro tan cortito, tan chiquito, que Jesús no los miró, que Jesús escribía en tierra, en el suelo, haría dibujitos, pondría algo, no dice. Cuando levantó la cabeza estaba solo con la mujer y lo único que a él le importaba era hablar con la mujer. A ellos no le dijo nada, no los reprendió, nada. Su actitud fue, mirando en el suelo, estaba diciendo, no los escucho porque ustedes no son justos, porque acá trajeron a una mujer sola y no trajeron al hombre que estaba con esa mujer. Y en ese pequeñísimo diálogo, donde dice, mujer, ¿dónde estás? Nadie te condenó, como si él no supiera lo que pasó. Pero a ella que había sido condenada a muerte, porque esos tipos la querían matar, esos eran asesinos. Y entonces le dice, ¿dónde están? Ya nadie te condena. Esa pregunta era un acercamiento al corazón de esa mujer. Y ella le dijo, nadie, Señor. Y le dijo un montón de cosas en una línea y media. Tampoco yo te condeno. Porque ella era menos pecadora que todos esos. Pero le dijo, vete, le daba libertad. Le abrió las alas con el marco de lo que le dijo, no vuelvas a pecar.
le estaba diciendo, te hago una persona nueva, te libré de los condenadores injustos, los religiosos, ¿no? Injustos, venían con la ley en la mano, hay que matar. Le dijo, no te condeno, vete, te doy libertad, no vuelvas a pecar. Y después de eso, gracias a Dios, Juan nos cuenta que Jesús se dirigió a la gente y le dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ese es el contexto, ese es el texto fundamental del cual el contexto es lo que pasó antes en Juan 8, del 1 al 11. No podemos, iba a decir, no debemos leer Yo soy la luz del mundo sin recordar el contexto. La luz ilumina lo más profundo del ser humano. No lo exterior, no lo que parece, no lo que hace el juicio. La luz llega al interior y él se estaba presentando de esta manera a toda esa multitud que estaba ahí, porque dice que se dirigió a la gente. Quizás a la gente, aparentemente sí, a la gente que había visto esa escena tremenda. En el mismo capítulo tenemos otra importante definición. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuántas veces dijimos que estaba la palabra verdad? 25 veces en el Evangelio de Juan. Este versículo tampoco no es para sacarlo, separarlo. Todo lo que viene ahí es una discusión sobre lo que es la libertad y la libertad que Jesús venía a traer. Ellos sacan el cartel, somos hijos de Abraham. Jesús les está hablando de ser discípulos de Él, y eso está unido. La unión que hay en todo el Evangelio desde el primer capítulo les está hablando de llegar a ser hijos de Dios creyendo en Él. Bueno, ¿qué seguimos? Ya pasamos por la mujer. En el 831 hay algo más que es el que leímos recién. Ese era 881. 831. Capítulo 11. Capítulo 10, no 10, 10. Capítulo 10 es un discurso de Jesús. No le vemos demasiada relación con el capítulo anterior, pero quiso Juan poner una enseñanza de Jesús impresionante. La idea del pastor, la idea de las ovejas venía del Antiguo Testamento, no solo el Salmo 23, sino por todos lados se habla de los pastores buenos y malos, de las ovejas. Y Jesús hizo acá sus grandes definiciones. En el versículo 7, después de haber relatado algo que ellos conocían de cómo era la movida en el criar ovejas, cuidarlas, mandarlas a la noche al redil. En el 10:7 les dice, ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Oh. Y repite en el 9, yo soy la puerta, el que entre por esa puerta, que soy yo, será salvo. Y después avanza y les dice en el 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Sacar este versículo 11 solito se pierde todo lo anterior, porque antes de decir que es el pastor, él dice que por él se entra en la puerta para poder encontrar al buen pastor. Y lo repite en el 14, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Y de todo este capítulo, hasta el 28 que dice, yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatarlas de mi mano. No saquemos los versículos solos sin ver todo el contenido. Y en el Evangelio de Juan tenemos muestra más que suficiente de ello. En el capítulo 11 tenemos ese extraordinario tema de la muerte y resurrección de Lázaro. Y acá no solo se habla de la resurrección, acá se habla de la muerte.
porque acá tenemos, y bueno, no tenemos tiempo de desarrollarlo, pero este es el contexto de la afirmación de Jesús cuando le dijo a Marta: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aunque muera. Para mirarlo cuidadosamente, porque cuando se acerca Marta Marta como que creía que Jesús podía hacer algo, le reprochan las dos hermanas que no llegó antes, pero yo sé que ahora Dios te dará todo lo que pidas tímidamente. ¿Qué vas a hacer? Y Jesús le dice: tu hermano resucitará. Y ahí, y ahí es donde Marta retrocede. No podía entender todo, no podía vislumbrar todo lo que Jesús podía hacer. Y Jesús hace otra de sus definiciones. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque está muerto, aunque el que cree en mí vivirá aunque muera. Todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y acá no le estaba hablando solamente de una resurrección como la que iba a ser en Lázaro, sino le estaba hablando de la vida eterna. Y con estas dos mujeres y con Lázaro Jesús estuvo mucho tiempo, de manera que ellos iban a comprender el Evangelio completo. ¿Crees esto? Le dice: y sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, el que había de venir al mundo. Pero no se animó, no se animó a decir que puede resucitar a mi hermano. Ese era el tema que a ella le importaba. Sin embargo, ella fue la que dio la mejor, mostró la mejor claridad de entender que era el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Bueno, ya sabemos cómo termina y en la oración de Jesús: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente para que crean que tú me enviaste. Y hizo esa oración antes de hacer el milagro, antes de gritar: Lázaro, ven fuera. Todo, todo tenemos que leerlo completo y tenemos que detenerlo así para... Hay para ser un gran predicador, una gran predicación sobre María y María, lo que creían, lo que sentían, lo que demostraron. Todo está, es un tratado de psicología humana y de la divinidad de Dios en Jesús en todo este capítulo 11. Bueno, en el 1244 tenemos otra de las afirmaciones. ¿Cuántas veces Jesús dijo que Él era la luz del mundo? Porque esa contraposición de luz y tinieblas era muy clara para los oyentes judíos. El que cree en mí, estoy leyendo 12:44, exclamó Jesús con voz fuerte: cree no solo en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve a mí, ve al que me envió. Yo soy la luz que he venido al mundo para que todo el que crea en mí no viva en tinieblas. Ahora, esto tiene un contexto que muchos de ellos, incluso entre los jefes, creyeron en él, pero no lo confesaban. Jesús les dijo esto así, rotundo, y sigue todo hasta el final del capítulo 12. No leamos versículos hermosos sueltos. Todo lo que hay alrededor nos hace comprender más a Jesús, amarlo más y poder también hacerles entender todo lo que significa todo esto a personas a quienes ayudamos a leer la Biblia. Nos faltan dos, 14:6. El versículo que ponemos en un cuadrito es: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre sino por mí. Pero ¿saben que es tan importante el contexto? Porque esto Jesús se lo dijo a Tomás, el dudoso, el que le hizo, después de resucitado, que Jesús le mostrara sus heridas, porque seguía, era su apóstol, pero no podía llegar a creer hasta el fondo. Y es a Tomás a quien Jesús le dijo este versículo, que es sacado siempre de su contexto y que después viene Felipe también, Señor, y Jesús lo retó a Felipe. Y acá empieza
esos capítulos que hay que leer a cada rato, Juan 14, 15, 16, donde Dios les completa, donde Dios les presenta al Espíritu Santo, para que antes de Pentecostés, con esa venida extraordinaria, maravillosa, que cayó sobre la gente, para que tuvieran la convicción y la concepción de lo que era el Espíritu Santo, acá ya se los estuvo presentando a sus apóstoles, para que ellos puedan creer. Y el último, Juan 15, en estos capítulos donde Jesús les dio otra afirmación impresionante para formar y fortalecer su vida cristiana. 15, otra afirmación de él para iluminarlos. Soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Y acá les enseña la rama, el que poda, y les dice un montón de cosas para que tomen y piensen, para decirles permanezcan en mí, yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, así tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Y ahí dijo, de nuevo, 15.1 y 15.5, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden hacer nada. 14, 15 y 16 hay que leerlos completos, cuidadosamente, pidiendo que cada una de estas enseñanzas que Jesús les dio, que Dios les dio por medio de Jesús, era lo que necesitaban para fortalecer su vida, porque esto fue anterior a la crucifixión y a la resurrección. Bueno, leer con el contexto. Eso ha sido la propuesta. Desde lo anterior, picoteando por un montón de versículos que son picoteados comúnmente, pero ahora mirando en Juan, que fue el gran maestro que tomó perfectamente bien las enseñanzas de Jesús, entender a quiénes, cómo, cuándo Jesús dijo alguna de esas declaraciones tan importantes, tan esenciales de lo que él era. Dios que vino al mundo, hecho hombre, y que murió para salvar al mundo. Espero que hayan sido de mucha utilidad para iluminar nuestra lectura de la palabra, porque la palabra es maravillosa y va a dar mucho más a cada lector lo que hemos logrado con estos programas. Que Dios les bendiga ricamente.